¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Pedro. Me alegra que están por aquí. Les confieso que estoy un poco intranquilo, nervioso, no sé por qué. No creo que sean los temblores de la tierra, sino los temblores que me da a veces el poder de la palabra de Dios y el poder de cómo Dios habla por medio de su palabra y la responsabilidad que tengo en esta tarde de intentar transmitir lo que quiero transmitir por medio de esta predicación. Que el Señor me ayude y que el Señor esté conmigo, que lo va a estar. Todos los cristianos se cuestionan en algún momento su fe de alguna forma u otra. No digo que tengan crisis de fe todo el mundo, yo en mi caso personal nunca la he tenido, nunca he dudado de la existencia de Dios ni de su presencia constante en mi vida. Pero sí que muchas personas tienen en algún momento una crisis de fe, una duda de si Dios existe o de que si Dios existe, ¿por qué pasan las cosas que pasan? Por poco que te fijes, hay un montón de cosas en este mundo que nos pueden hacer perder la confianza en Dios. Hay hambre, hay terremotos, hay cáncer, guerra, miseria, volcanes y sufrimiento de mil formas y mil clases en este mundo. Y todo cristiano que es honesto se pregunta lo mismo alguna vez en silencio: ¿cómo puede permitir un Dios bueno todo esto? La única fe que es inmune a esto sería una fe ciega, sería una fe que no se atreve a enfrentarse a este tipo de preguntas, una fe que no atreve a enfrentar la realidad que le rodea, una fe que le cierra su mente a tales cosas, a tales preguntas. Y esa fe, hermanos, es una fe irracional, una fe que no piensa, y es una fe que no debemos tener, porque la fe auténtica no es ciega. La fe auténtica, la fe genuina, no cierra los ojos ante la realidad y ante la injusticia y ante el sufrimiento que hay en el mundo, sino que se enfrenta a ella. Y para ello tiene que aceptar a veces la experiencia del sufrimiento y la experiencia de la duda que acompaña a ese sufrimiento. Porque no hacerlo sería negar esa fe genuina, no afirmarla. Contrariamente a lo que podemos pensar, la duda no es lo opuesto necesariamente de la fe. Eso sería confundir la duda con la incredulidad. La incredulidad sí es lo opuesto a la fe. Son cosas muy distintas. De hecho, la duda es algo que se puede experimentar siendo creyente, porque solo se puede dudar de algo en lo que se cree. Y la duda es a la incredulidad lo que la tentación es al pecado. Es una prueba, pero no una rendición. ¿De qué habla el libro de Job? Nuestra hermana Dor le predicaba la semana pasada en Santa Cruz y esta mañana en Tijarafe sobre el libro de Job. Y le decía que es muy valiente predicar sobre Job 1 en los tiempos que corren. No es la historia de Job, una historia de un creyente que sufre mucho y que en algún momento de su vida puede haber pasado por su mente algún pensamiento de duda de por qué Dios está permitiendo que pase todo esto en mi vida. Si soy una buena persona, si soy un buen creyente, si he obedecido, si soy quizás la persona más fiel y más honesta de todo mi entorno. Al final esas pruebas a Job le ayudaron a crecer y a fortalecer su fe. De hecho, es lo que suele pasar en la experiencia de los cristianos. La duda solo se convierte en un problema cuando sientes miedo hacia ella y huyes de ella. Tienes, como digo, que enfrentarla. Los cristianos que tienen el valor de afrontar sus dudas con honestidad y con franqueza descubren, lejos de salir debilitados del conflicto, que salen fortalecidos y salen mejor de lo que entraron antes de la prueba. Y no hay mejor ejemplo de todo esto que te estoy hablando que este Salmo 73 que acaba de leer nuestra hermana Norma. Es como el libro de Job, pero resumido. Se trata de un poema escrito por un hombre que sabía muy bien lo que era dudar, lo que era tener dudas. Nos dice en el versículo 2, yo tengo una versión un poco diferente, la voy a leer en mi versión si no les importa. Dice el versículo 2 de este Salmo 73, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron, como nuestros pies que casi resbalan con la ceniza que hay en el suelo, y estuve a punto de caer. Nos dice que estuvo a punto de perder su fe. Sin embargo, en el versículo 28, al final, nos dice que se sentía, después de toda la reflexión que vamos a estudiar en esta tarde, en este Salmo, se sentía más cerca de Dios que nunca. Se sentía más cerca de Dios que antes de pasar por esa prueba. Y en los versículos intermedios nos va a narrar lo que es su viaje espiritual,
un viaje espiritual largo y duro y complicado, y de cómo regresó de la duda, de la prueba, hasta llegar a una confianza plena en el Dios en el que creía y en el que cree. ¿Cuál es el problema que le hizo dudar al salmista? Comencemos identificando el problema que le hizo dudar. Como ya hemos dicho, surgió de la contradicción que veía entre la fe en un Dios bueno y lo que veía pasar alrededor de su vida, alrededor del mundo que le rodeaba. La teoría teológica de este hombre la vemos en el versículo 1. El credo de este hombre lo vemos en el versículo 1. En verdad, Dios es bueno con Israel. Dios es bueno con su iglesia. Dios es bueno con su pueblo, con los de corazón puro. Este era, como digo, su credo. Se lo sabía de memoria. Seguramente lo recitaba a menudo en su vida. Era un dicho popular entre el pueblo judío de la época. Se repetía en conversaciones triviales en la sinagoga. ¿Y sabes qué pasa? Cuando repites mucho una frase, aunque sea una gran verdad, corres el peligro de tantas veces repetirla que las palabras pierdan valor y el mensaje se vuelva hueco. Si de verdad no te lo crees, si de verdad no lo estás viviendo, si de verdad no eres perfectamente fiel a esa palabra que estás diciendo. De todas formas, se trata de un pensamiento reconfortante, ¿no? Se puede confiar en que Dios será bueno con los buenos. Dios será bueno con los buenos. Cualquier persona que obedece fielmente los mandamientos de Dios puede esperar que Dios le honre y le bendiga incondicionalmente. Pero cuando el salmista mira a su alrededor, ve algo que no cuadra, ve algo que no funciona tal y como le han enseñado, tal y como le han educado y como ha aprendido desde niño. Más bien parece todo lo contrario. Observa cómo la prosperidad muchas veces no es del bueno, sino del malo, como vemos en los versículos 4 y 5. En el 4 y 5 dice, pareciera que viven sin problemas, tienen el cuerpo tan sano y fuerte, no tienen dificultades como otras personas, como yo, como nosotros, no están llenos de problemas como los demás. Se ve como un poco de pesimismo, ¿verdad?, en las palabras del salmista. Si leemos los versículos del 3 al 11, vemos todo ese pesimismo reflejado en el salmista. Dice, a partir del versículo 3, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Y sigue en el versículo 6, lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad. Dice en mi versión, esos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. ¿Y qué sabe Dios?, preguntan. ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Es como si el salmista estuviera diciendo, bueno, reconozcámoslo, digamos que lo que decimos cada domingo en la alabanza es verdad, pero lo que vemos cada lunes, martes, miércoles, jueves durante la semana es que las personas corruptas e insensibles de este mundo no tienen problemas, no se preocupan por la muerte. Físicamente parecen rebosar de salud, parece que no les pasa nada. Quizás en estos tiempos que corren, en esta isla de La Palma, ni siquiera los malos están ya libres de mal y de sufrimiento. Pero igualmente vemos que la gente buena sufre un poquito más, ¿verdad? En el pabellón veo cada día historias de gente que lo está pasando realmente mal, gente que realmente necesita ayuda, ayuda directa, y no termina de llegar, y la necesitan ya. Y luego hay gente que a lo mejor no necesita tanto y le va mucho mejor. El salmista dice en el versículo 10 que a menudo las personas buenas no son recompensadas por ser buenas, que nada tiene más éxito en este mundo que el éxito, que las personas que ya les va bien, pues les va a ir mucho mejor. Y estas personas hablan como si fueran ateos, hablan contra Dios, dicen que Dios no es relevante en sus vidas, que no saben nada de ellos, que no va a pasar nada, que no van a ser castigados. Y todo eso del infierno y del castigo eterno es un cuento. Eso provoca dudas en mucha gente y provoca dudas en el poeta, en el salmista. No tanto los hechos de Dios como terremotos, sequías, sino los hechos de los hombres, la injusticia, la explotación y la violencia. ¿Cómo puede Dios, un Dios bueno, permitir que todo esto pase? Esta es la pregunta que se plantea. La Biblia dice una y otra vez que Dios es bueno, que el Señor es bueno para los limpios de corazón. Pero al mirar al mundo vemos que los malos no paran de prosperar.
Y es un problema con el que todos alguna vez nos tendremos que enfrentar. En estos días leemos y oímos noticias terribles sobre abusos de todo tipo, guerras, injusticia social, familias afectados por el volcán que, como digo, esperan ayudas que no llegan, que viven situaciones límites. Vivimos en un mundo injusto, hermanos. Vivimos en un mundo caído, en un mundo de pecado, donde la virtud muchas veces no triunfa. A veces solo triunfan las películas. Pero pensemos por un momento y volvamos al Salmo. El salmista se despertó un buen día y se dio cuenta de todo esto. De repente, ¿cómo creen que fue? No se había dado cuenta en todos sus años de vida que esto pasaba. ¿Cómo es que de repente esto le generó dudas y una crisis de fe? La respuesta la encontramos en los versículos 13 y 14 de este Salmo 73. Dice, en mi versión lo pone en interrogante, ¿conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. ¿Ven la primera persona que habla? Habla de sí mismo. Habla de problemas que le están pasando a él, ahora. No debería ser así, pero si somos honestos, hemos de admitir que para la mayoría de nosotros el sufrimiento del inocente no pasa de ser un concepto teórico hasta que nosotros nos convertimos en el objeto del sufrimiento, hasta que nos toca a nosotros sufrir. Solo entonces nos preocupamos por ello, solo entonces de verdad el problema del sufrimiento cobra una dimensión importante en nuestra cabeza. No digo que seamos inmunes. Cuando vemos lo que pasó en Haití, todos nos conmovimos, oramos por ellos, sufrimos. Las personas que tenemos un mínimo de sensibilidad y de empatía, lo pasamos mal. Pero era algo tan lejano, no nos quitaba el sueño, o no a todos. A algunos seguro que sí les quitaba el sueño, gente especialmente sensible, seguro que sí. Pero la vida continuaba. Hasta que la tragedia nos golpea de cerca, no nos planteamos de verdad lo importante del sufrimiento. Y hasta que no nos toca a nosotros, no somos conscientes de la dimensión y no nos quita la tranquilidad. Y es cuando generan estas dudas y estas posibles crisis de fe. Me temo que así es la naturaleza humana. Los franceses tienen un dicho que dice, somos lo suficientemente fuertes para poder sobrellevar las enfermedades de los demás, pero no las nuestras. Y en parte sí es verdad. Son nuestras propias enfermedades, nuestras propias calamidades las que nos duelen y las que nos hacen sufrir. Al menos el salmista tenemos que reconocer que es alguien honesto. Es suficientemente honesto para no esconder la naturaleza egoísta de su crisis de fe, del momento en el que se plantea ¿por qué Dios hace esto? ¿Por qué Dios permite que pase esto en mi vida? Habría sido fácil para él, que es un poeta, es alguien de palabras, es alguien con palabrería, es alguien con retórica, poner palabras bonitas sobre las injusticias de la vida. Pero creo que dice mucho de él el hecho de que es honesto como para mirar a su interior y confesar que su indignación nace más de su propio interés, de su propio dolor, de su propia envidia a los que prosperan, como dice el versículo 3. Esa es la verdad. Tenía envidia de los que prosperaban. Si él hubiese compartido con los impíos parte de su prosperidad, seguramente ni se habría planteado esa duda. Se habría preocupado bastante menos por toda la injusticia que había alrededor suyo. Hace años paseaba por mi ciudad natal, por Las Palmas, y participaba en una obra social en mi iglesia y repartíamos comida, bocadillos y chocolate caliente a gente sin techo en la calle, gente que lo había perdido todo, que había perdido su trabajo y, como digo, más tarde lo perdieron todo, perdieron toda su vida y se vieron en la calle. Pero no es hasta que uno pierde su trabajo, no es hasta que uno ve peligrar perder su vida, perder su modo de vida, cuando de repente comienza a levantar el puño contra el cielo, quejándose por la injusticia que está sufriendo y la injusticia que gobierna este mundo. Así somos, preguntándonos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Si no soy más malo que aquel, o aquel, o aquel. Esa primera persona del singular nos delata. Y es lo que está siendo ultrajada no es nuestra conciencia social, sino nuestra envidia. El problema que expone aquí el salmista es muy real, pero ¿cómo responderlo? ¿Cómo responder a esta pregunta? ¿Cómo defender a Dios de la acusación de indiferencia hacia todo esto? ¿Qué remedio hay para una fe que se desliza,
que se resbala ante la acusación de tal indiferencia. Quizás como el salmista nos sintamos en estos días igual, por razones parecidas. Hemos sufrido mucho en esta vida, estamos sufriendo mucho ahora como sociedad en La Palma. Pensamos que no lo merecemos. Y seguramente, en cierta forma, no lo merecemos. Es lícito pensarlo. Entra en nuestra cabeza pensamientos del tipo, no puedo creer en un Dios que permite esto en la vida de las personas. Y se nos vienen a la cabeza las palabras del salmista en el 13 y el 14. ¿Conservé puro mi corazón en vano? ¿Me mantuve en inocencia por ninguna razón? En todo el día no consigo más que problemas. Cada mañana me trae dolor. Pero vamos a pasar a la parte positiva de este salmo. Vamos a pasar a la parte donde el salmista encuentra una solución, encuentra una salida, encuentra una respuesta a esas dudas que invaden su corazón y su mente. La solución para la duda planteada la encontramos en los versículos del 15 al 17. Si me quieren acompañar en la lectura, dice: si yo realmente hubiera hablado a otro de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Traté de entender por qué los malvados prosperaban, pero qué tarea tan difícil, qué tarea tan difícil. Entonces entré en tu santuario, oh Dios. Entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. La solución para sobreponernos a las dudas que invaden nuestro corazón es simplemente aprender a elevarnos sobre ellas para verlas con una perspectiva mucho más amplia y mucho más elevada. El consejo de mirar al Señor en tiempos de duda puede sonar bastante simplista. Muchas veces cuando me encuentro con una familia que lo ha perdido todo en el pabellón, intento darles palabras de ánimo, intento decirles que confíen en Dios, que pongan su confianza en Dios. Y una persona que no tiene una verdadera fe, es complicado que estas palabras sean poderosas en su vida. Es complicado que pase más allá de un concepto teórico. Pero los que tenemos fe, los que creemos en un Dios poderoso que está en control de todo, lo es todo. Lo es todo. Es como una de las canciones que hemos cantado, es nuestro refugio secreto, es nuestro refugio perfecto. Bien entendido y sobre todo bien aplicado, es la única terapia que da respuesta a las dudas que descubrió el salmista aquí en los versículos 16 y 17. Traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Mira, los seres humanos somos como la luna. Vivimos con luz prestada. No sé si alguna vez has escuchado ese concepto. El ser humano vive con una luz prestada. Saben que la luna a veces brilla por la noche. Saben que la luna por sí misma no tiene ninguna luz, no refleja, o sea, no emite ninguna luz, es un satélite. Cuando vemos a la luna brillar por la noche es porque el sol está reflejando la superficie de la luna. Y lo que vemos es un reflejo de la luz prestada que le da el sol. Y el ser humano es algo así también. Vivimos con luz prestada. Vivimos con luz prestada del sol. Nuestro sol es Jesús. Nuestro sol es Dios. Nuestro sol es nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestros rostros dan la espalda a Dios, cuando nuestros rostros, como el rostro de la luna, no da la cara al sol, se oscurece. Nos quedamos sin nada, salvo una oscuridad tremenda, como la oscuridad que hemos vivido en estas últimas 48 horas aquí en los Llanos de Aridane. El primer paso para salir de la duda es volver los ojos del problema para mirar a Dios mismo. Esto es lo que le ocurrió al salmista y estaba tan magullado por su lucha espiritual, estaba tan herido por su lucha espiritual que nos dice que estuvo a punto de abandonar la fe. Por su cabeza pasaron ideas y pensamientos que fácilmente podrían haberle hecho blasfemar, como nos dice en el versículo 15. Pero de alguna manera, en algún momento, encontró el camino al santuario. Por eso he titulado la predicación de hoy, cuando la prueba te lleva al santuario. Quizás tenía que ir obligado, quizás tenía que cantar en el grupo de alabanza o ocuparse del sonido o predicar. De cualquier forma, cuando fue al santuario, cuando se puso delante de la presencia de Dios, fue allí cuando su mente y su corazón comenzó a ver las cosas claras. Cuando se puso de frente al sol, a nuestro Señor Jesús, esa luz de nuestro sol iluminó todas las áreas de su vida, puso todas las cosas al descubierto y le dio claridad. ¿Qué descubrió allí en el santuario?
¿Qué transformó de esa forma, esa actitud de duda, en una fe auténtica? Descubrimos 3 cosas en las palabras que nos dice el salmista. 3 cosas que descubrió en ese encuentro que tuvo de nuevo con Dios en el santuario, que no necesariamente tuvo que ser un local físico como este. El santuario puede ser cualquier lugar donde tú te encuentres en intimidad con Dios, donde tú encuentres y tengas un encuentro verdadero con el Dios en el que crees, por medio de su palabra, por medio de la oración y por medio de la comunión. Vamos a ver 3 cosas que encontró el salmista. La primera es una nueva perspectiva del destino humano. Lo vemos en los versículos del final del 17 y el 18. Y por fin entendí el destino de los perversos. En verdad, los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Una de las cosas que hace la alabanza, ¿saben qué es? De hecho, lo hizo ahora para mí, mientras la escuchaba. La primera es poner a Dios en el centro de todo. La alabanza pone a Dios en su lugar y a nosotros en el nuestro. Pone a Dios en el centro de nuestra vida y de la realidad que nos rodea. La alabanza es un ejercicio para pensar teocéntricamente. ¿Saben lo que significa ese palabra que me acabo de pensar con Dios en el centro? Pensar con Dios en el centro de nuestra vida y no con nosotros en el centro de nuestra vida. No con nuestras necesidades, no con nuestras limitaciones, no con nuestros deseos, sino con Dios. Y es muy importante esto porque solo cuando Dios está en el centro de nuestro campo de visión es cuando empezamos a ver las cosas como las ve Él y como son en realidad. Cuando nos ponemos a nosotros mismos en el centro, la cosa no funciona, nuestra visión se distorsiona, las cosas no cuadran, algo falla, vemos injusticias, vemos cosas que no deberían pasar, vemos cosas que no entendemos. Pero si Dios está en el centro, Dios nos capacita para ver las cosas con la luz de Dios. Y cuando no podemos ver a través de nuestras dudas, es la alabanza la que nos permite mirar por encima de nuestras dudas. El salmista estaba preocupado por lo bien que les iba a los impíos y lo mal que le iba a él. Y no fue hasta que empezó la adoración en el santuario, no fue cuando empezó su tiempo de adoración personal, quizás en su casa, quizás en la intimidad de su habitación. No fue hasta ese momento que no comprendió que no estaba viendo las cosas desde la perspectiva adecuada. Estaba viendo las cosas desde su perspectiva humana, finita, limitada, física, material. Una de las cosas más difíciles de compartir con las personas afectadas en el pabellón es empatizar con la enorme pérdida que han tenido, material, de recuerdos, de vida, de momentos, y hacerles entender que todo eso es pasajero, que todo eso es finito, que todo eso no es lo que más vale. Lo que más vale es lo que Dios tiene que ofrecernos, la eternidad de nuestra vida, de nuestra alma, más allá de todo lo que podamos conseguir y albergar y almacenar en este mundo. Cuando el salmista vio a estos impíos desde la visión del cielo, vio cómo iba a ser su destino, el destino de los que no creían en Dios, todo le pareció completamente distinto. El problema del hombre es que tiende a ignorar lo que no puede ver. El problema del hombre es que solo se centra, y cuando digo hombre digo ser humano, es que solo se centra en las cosas que nos entran por los ojos, las cosas que podemos manejar, las cosas que podemos experimentar, y no las cosas eternas. El futuro nos es desconocido, así que nos centramos en el presente, en el día a día, en lo que vemos y en lo que podemos palpar. La respuesta de Dios a esto es: eres necio, eres necia. Un día se te pedirá tu alma. ¿Y qué aprovechará el hombre o la mujer si gana el mundo y pierde su alma? Sé que suena ridículo hoy en día hablar de juicio final. Quizás con todo lo que está pasando a lo mejor no es tan ridículo. Igual alguien se lo está planteando. Pero para mucha gente no creyente quizás es ridículo hablar de estas cosas. Pero es muy real. Algún día se nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho aquí en la tierra. Y si esto no fuera real, de poco nos serviría intentar ser buenas personas, intentar ser buenos en este mundo, aquí en la tierra. Sin juicio, el mundo no le queda otra que la indiferencia moral. El hombre de fe es alguien que, porque tiene la perspectiva de Dios de la historia, se toma en serio el futuro y se toma en serio su destino eterno y prefiere disfrutar de las bendiciones futuras de Dios antes de que las temporales aquí en la tierra.
tiene que llegar a creer que a largo plazo la bondad tiene su premio. A largo plazo la fe tiene su premio. Porque solo la fe nos va a salvar. Solo la fe, solo la gracia nos va a salvar del juicio eterno. Y solo la fe y la gracia nos va a dar esa vida eterna que podemos disfrutar algún día con nuestro Señor Jesús, los que hemos tomado ese paso. Desde su perspectiva, la prosperidad de los malos es como dice el salmista en el versículo 20, una ilusión pasajera. Me parece precioso lo que dice él en el 20. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. Es como esas pesadillas que te hacen levantarte nervioso, sudoroso y un poco ansioso, ¿verdad? Y luego piensas, qué tontería, qué mal rato he pasado por un sueño, por algo que no es real. Algo así está diciendo el salmista. Así ve el salmista la prosperidad del malo, al verla desde la perspectiva de Dios. Y sus sufrimientos temporales, pasajeros aquí en el mundo, ante la perspectiva eterna de Dios. Sabe que cuando despierte de este mal sueño que es este mundo caído y de pecado y vuelva al Señor, este será el mundo del Señor, el mundo del reino de Dios que está por venir, será el mundo real. Y todo esto lo verá como un mal sueño. Y la prosperidad del malo, pues mira, fue producto de su imaginación o un mal sueño, algo de lo que poder comentar. Se quedará en nada, porque no vio las cosas como eran en realidad y se aferró a un sueño carente de base. Cuando entró en el templo y puso a Dios en el centro de la escena, el salmista vio lo pobre que era el futuro de los impíos que prosperaban en comparación con lo que le esperaba a él. La segunda cosa que se da cuenta el salmista es una nueva perspectiva de sí mismo. Y lo vemos en los versículos del 21 al 24. Dice, entonces me di cuenta de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fíjense en las palabras duras que usa el salmista. Es un ejercicio de enorme sinceridad el que hace. Está vaciando su corazón delante de Dios y delante de nosotros. Entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. Fui tan necio e ignorante. Debo haberte parecido un animal sin entendimiento, dice mi versión. Está hablando con Dios, de tú a tú, cara a cara, sin máscaras, sin intentar aparentar nada. Le está diciendo lo que era, lo que estuvo pensando, y le está pidiendo perdón. Le está diciendo, debiste pensar que era un animal sin entendimiento por haber dudado de ti, por haber planteado solo la idea de abandonarte. Sin embargo, dice el 23, sin embargo, todavía te pertenezco, me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a tu destino glorioso. Qué palabras tan bonitas, ¿verdad? Muchas veces hablamos de que pertenecemos a Dios, pero pocas veces nos damos cuenta que Él también, en cierta forma, nos pertenece. Tenemos un refugio eterno en Él. Todavía te pertenezco, todavía te pertenezco. ¿Por dónde iba? Parte de nuestro problema es que cuando entramos en crisis caemos en un círculo vicioso de autocompasión y en vez de querer alabar a Dios, preferimos alimentar nuestra propia indiferencia hacia Él. Y en consecuencia nos encerramos en nosotros mismos y alimentamos esa indiferencia cada vez más intensa. Eso es lo que ocurre siempre en tiempos de duda, en tiempos de prueba. Quizás esa sea la razón por la que Jesús nos instó directamente. Jesús, el Maestro, dijo directamente, nos aconsejó asistir con regularidad a la iglesia, reunirnos, aunque no nos guste. No porque venir a la iglesia sea algo que, no por una mera rutina, sino porque venir al santuario te da la oportunidad de ver a Dios cara a cara. Te da la oportunidad de que Dios te hable por medio de las canciones, por medio de las oraciones, por medio de la presidencia, por medio de, ¿por qué no?, de la predicación, por medio de todo lo que pasa aquí en el culto. Puedes ver el rostro de Dios, puedes reencontrarte con el rostro de Dios. Son oportunidades que no nos podemos permitir desperdiciar. No es una rutina, no estás ganándote nada viniendo aquí, no te está ganando el cielo con eso, no te engañes, pero sí estás perdiendo una oportunidad
de confrontarte con el Dios eterno. Cuando el salmista entró en el santuario, encontró que podía dejar atrás su amargura, podía dejar atrás su torpeza y su brutalidad. Y además de descubrir que a pesar de todo lo que era, a pesar de todo lo que hizo, a pesar de todo lo malo que había hecho en su vida, seguía siendo hijo de Dios, como dice el 23 y el 24. Cuando nos apartamos de Dios y de la iglesia, nos escondemos de esta verdad acerca de nosotros mismos. El diablo es muy astuto, puede engañarnos, puede decirnos, tú no eres un verdadero cristiano. ¿Cómo vas a hacerlo? Pensando lo que piensas sobre Dios, estando tan enfadado con Él. Hasta que no experimentamos la adoración de nuevo y ponemos a Dios, como digo, en el centro de todo, en el centro de la escena, es cuando nos damos cuenta de que no solo tenemos que aclarar nuestras dudas, sino también tenemos que aclarar nuestra fe. Nuestra experiencia de Dios es algo tan real como esas dudas que nos preocupaban. Una de las razones por las que venimos semana a semana a este lugar, a la casa de Dios, es para redescubrir a través de la adoración esta verdad fundamental en nuestras vidas, acerca de nosotros mismos, que siempre está con nosotros. Dios siempre está con nosotros. Nos sostiene de la mano derecha y nos guía según su consejo, aunque no queramos, aunque huyamos de Él, y que nos recibirá en gloria al final de nuestra vida. Aunque las dudas asalten nuestro corazón y nos impidan y nos impulsen a abandonar la fe, el cristianismo, aunque estemos cansados de seguir el camino, el salmista dice aquí que no es tan fácil, que el Señor nunca nos abandonará y dejará que nos vayamos tan fácilmente. No podemos huir de nuestra fe, como tampoco podemos huir de los latidos de nuestro corazón. Como predicaba hace semanas en otro salmo, no podemos huir de su presencia. No podemos huir, aunque queramos, de su presencia. Al dejar de lado a Dios, nos engañamos a nosotros mismos pensando que podemos vivir sin Él, que podemos vivir así. Pero el salmista, que también se intentó engañar a sí mismo, pensando que podía vivir sin Dios, se da cuenta, en cuanto estuvo ante la presencia de Dios, se da cuenta de lo tonto que había sido, de lo bruto que había sido y del tiempo que había perdido, del tiempo que había desperdiciado, el tiempo, eso tan valioso que tenemos en nuestra sociedad hoy en día. Él siempre había estado a su lado, ese Dios en el que había creído siempre había estado a su lado, incluso cuando él no lo veía, incluso cuando él había tenido dudas de que si realmente estaba a su lado, cogiéndole de la mano derecha y guiándole según su consejo, y después recibiéndole en gloria. La última cosa que nos comparte el salmista, la última verdad que encuentra en esa reflexión, es una nueva perspectiva sobre los valores reales, y lo vemos en los versículos finales del Salmo, del 25 en adelante. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Dice mi versión. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Los que lo abandonan perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Hice al Señor soberano de mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que hace. Un profesor se hizo famoso porque en entrevistas y coloquios siempre respondía a las preguntas empezando la frase de esta manera. Depende de lo que usted haya querido decir con la palabra. Depende de lo que usted haya querido decir con lo que dice. Supongo que si le preguntáramos qué pensaba sobre la afirmación de que si Dios es bueno para los limpios de corazón, respondería algo así. Depende de lo que usted quiera decir con la palabra bueno. Si te refieres a que Dios hace que todos los de limpio corazón sean ricos, entonces no es cierto. Si te refieres a que todos los de limpio corazón sean populares y aceptados socialmente, te aseguro que tampoco es cierto. Por tanto, si ser bueno significa dar salud siempre, dinero siempre y popularidad siempre, entonces se podría decir que Dios no es bueno para con los de limpio corazón. Pero aunque esa clase de beneficios que acabo de decir sean buenos en sí mismos, la clave está en que no es lo mejor, no es lo más valioso que podemos conseguir en esta vida.
De hecho, la tragedia del hombre es que permite que la consecución de estas cosas le impida a veces conseguir lo mejor. Tener prosperidad, tener salud, tener estabilidad. Muchas veces te impide buscar realmente lo mejor que puedes encontrar en esta vida, que es a Dios, que es a Jesús. Y es una relación personal con Él cada día. Estás cómodo, estás tranquilo, estás bien, no te pasa nada, no tienes ninguna prueba y te acomodas. Algunos de nosotros en el momento más emocionante de nuestras vidas, en el momento más romántico, decimos las palabras en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, para lo bueno y para lo malo, hasta que la muerte nos separe. ¿Les suenan esas palabras? Son las palabras que solemos decir en nuestros votos de boda. Si hacemos esta afirmación en serio, estamos diciendo que tener a esa persona en nuestra vida es más precioso que todo lo que podamos conseguir. El que verdaderamente disfrutamos de la vida dependerá de nuestra habilidad para compartirla con él o con ella. Si el amor humano puede llegar a ser un tesoro tan preciado, si puede hacernos tan indiferentes al bienestar material y físico, entonces, ¿qué lugar debería ocupar el amor de Dios en nuestra escala de valores? Lo dice el salmista de una forma mucho más preciosa de lo que yo puedo decirlo en el versículo 26. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Y el versículo 28, como acaba este salmo, es todavía más precioso. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Y es al Señor soberano de mi refugio. Y a todos les contaré las maravillas que hace. Puede que algún día terminemos de pagar la hipoteca. Puede que algún día la casa que hemos pagado se terminará cayendo de vieja si no se la lleva una tragedia por delante. Puede que terminemos de pagar el coche que estamos pagando, pero ese coche algún día acabará en la chatarra, inevitablemente. ¿Creemos de verdad que esas son las cosas que hacen la vida buena o mala? ¿No es más valiosa la perla de gran precio de la que habla nuestro Señor Jesús, por la que un hombre vende todo lo que tiene, como dice en Mateo 13? El salmista encontró esa perla de gran precio de la que nos habla Jesús en Mateo 13. Descubrió la belleza de esa perla cuando fue a la casa de Dios a adorar. Y a la luz de ella, su envidia de la prosperidad de los malos desapareció. Su tristeza y su amargura por el sufrimiento que estaba pasando desapareció. Porque sabe que esa perla es para él y nadie se la va a quitar, nadie se la va a arrebatar. Ningún volcán, ninguna tragedia podrá arrebatarnos a nuestro Señor Jesús. Podrá arrebatarnos la salvación que pagó a precio de sangre en la cruz del Calvario. Nada en este mundo podrá arrebatarnos la felicidad eterna que nos prometió y que va a cumplir cuando regrese a por nosotros. Entendió lo que era realmente bueno. Lo realmente bueno es estar con Dios, es estar con Él, estar en su presencia, porque fuera de Él nada deseo en la tierra. Me gustaría acabar con este versículo 26 y que este versículo 26 de este salmo sea nuestra porción en esta tarde y en esta semana. Este versículo 26 junto con todo el salmo, te animo a leerlo esta noche cuando llegues a casa, cuando estés esta noche, a los que están escuchando en YouTube, cuando estés en la cama a punto de acostarte, vuelve a releerlo tú solo en intimidad. Piensa, reflexiona sobre lo que Dios quiere decirte con estas palabras y que esta semana este Salmo 73 y este versículo 26 sea nuestro lema. Puedes fallarme. No, el versículo 25. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Que deseemos a nuestro Señor Jesús más que a nada más en la tierra, más que a nada más en nuestra vida. Esa es la porción con la que me gustaría dejarles en esta tarde y el pensamiento con el que me gustaría que empezáramos y termináramos esta semana. Que el Señor les bendiga.